Y ahora con mucha alegría y tal cual lo hemos anunciado, nos acompaña y nos ayuda a poner la mañana en camino el economista, docente, investigador Martín Valcorba. Hola Martín, buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Un gusto, Alejandro, estar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, gracias por aceptarlo. Y en un rato me voy a suscribir, o sea que uno más ya tienen asegurado. Dale, vamos arriba del cuadro entonces. Bueno, con mucha alegría te estamos recibiendo, porque además justo se dio a conocer hace pocas horas datos a propósito de la economía, datos que el público en general observa, los economistas muy particularmente, que tienen que ver con el Producto Bruto Interno, con el PIB, eh, y que, y que da cuenta de un crecimiento del casi 5%, 4,9, corregime si le estoy errando el bizcochazo, para que la gente entienda, a ver si lo digo bien, que si crece el Producto Bruto estamos hablando de crecimiento de la economía y me parece que más allá de los legítimos sesgos políticos, izquierdas, derechas, rol del Estado, más o menos ortodoxos, las herramientas que el Estado tiene, el control de las economías más abiertas, más cerradas, más allá de todo ese arsenal de miradas que se combinan entre sí, me parece que nadie vacila en asegurar que el crecimiento de la economía siempre es, por definición, una buena noticia. Para muchos será suficiente y con eso alcanza, para muchos otros es una condición necesaria pero no suficiente. Bueno, esa es otra discusión. El punto es, ¿cómo si crece la economía a un guarismo del 5%, casi 4,9, que no es nada despreciable, aún así se concreta otro dato que es objetivo y es la recesión de la economía, ya que por 2 trimestres consecutivos hay caída en el crecimiento. A ver si no lo explicás, oficial de profesor, de maestro, en este arranque de la charla, Martín. Bueno, a ver si logramos tener éxito. En realidad, uno podría pensar que es casi como la magia de las estadísticas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando decimos que la economía creció en el 2022 4,9%, lo que estamos evaluando es lo que sucedió en el promedio del 2022 en comparación con el promedio del 2021. Y acá se dan dos fenómenos que es importante tener presente para entender eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que, digamos que en el 2022 crecimos y al mismo tiempo decir que hoy estamos en recesión? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, la economía uruguaya tuvo dos comportamientos bien diferentes. Uno en el primer semestre del año y otro en el segundo semestre del 2022. El segundo semestre del 2022 fue realmente malo. Y de hecho, bueno, esto es una vieja discusión que inclusive entre colegas hemos estado dando en los últimos tiempos, sobre todo, digamos, o muchas veces también impulsada por algunas afirmaciones que desde el gobierno se hacían, como por ejemplo que la economía uruguaya seguía creciendo, y nosotros estábamos advirtiendo que en realidad esa era una película vieja, que en la situación actual no estábamos creciendo. Ahora, ¿cómo se explica eso? Bueno, por un lado, por ese fenómeno que yo decía, tenemos un año 2022 bien diferente en el comienzo y en el final. Pero además, tenemos un año 2021 que tuvo un crecimiento muy grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da lo que se conoce como el arrastre estadístico del crecimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando yo miro el promedio del 2021, el 2021 como por rebote de la pandemia creció mucho, terminó el año con un nivel del producto muy alto, pero que en realidad el promedio del 2021 era más bajo. Entonces, ¿qué implica esto? Supongamos que durante el año 2022 la economía no hubiera crecido nada y se hubiera mantenido en el nivel de fin del 2022. Sí. Y durante todo el año se mantuvo estable. Igual, el dato de crecimiento promedio del año nos hubiera dado un crecimiento del 4%. Aun cuando en el 2022 la economía estuvo todo el tiempo planchada. ¿Por qué? Porque el promedio del 2021, como digamos, tuvo un crecimiento tan grande a lo largo del año, el promedio del 21 terminó siendo bastante más bajo que el final del 2021. Entonces, cuando medimos promedios, tenemos que tener cuidado con las conclusiones que sacamos. A ver si te sigo bien, Martín. Vos decís que el buen dato, porque insisto sobre este punto, a ver si hablamos la misma lengua, orillar el 5% de crecimiento es un dato de aceptable para arriba. ¿Hasta ahí vamos bien? No, crecer el 5% es un muy buen dato. Entonces,
el buen dato que exhibe 22, o sea, el año que acaba de terminar, más que bondades del crecimiento económico de ese 22, responde a las realidades post pandemia del rebote del año 21? Correctísimo. O sea, si tuviéramos que desagregar el crecimiento, ese 5% para redondear, 4,9 que vos decías, 4 puntos de esos 5 son herencia del 2021, no es crecimiento del 2022, es arrastre del 2021. Y hay un punto que es crecimiento, solo un punto que es crecimiento del 2022. Ahora, ese crecimiento del 2022, que es modesto, porque ahí sí, hablar de un 1% de crecimiento es un crecimiento muy modesto, tiene la particularidad al mismo tiempo de que crece en el primer semestre y cae en el segundo. Entonces, cuando vemos cómo cerramos el año 2022 y lo cerramos abajo que el 2021. El último trimestre del 2022 está levemente por debajo del último trimestre del 2021. O sea, no cabe duda que el 2022 fue un mal año, a pesar de que uno mira ese dato del 5% y dice, uff, qué bien que no fue. Cuidado, las estadísticas son correctas, ese dato no es que estemos cuestionando el dato, es cómo lo interpretamos y qué conclusiones sacamos a partir de la lectura de esos datos. Y acá Porque si déjame, tenemos un mal diagnóstico de la realidad, seguramente vamos a tener una muy mala respuesta de política económica. y acá te pido que hagas un esfuerzo explícito y subrayado para mantenerte no en una posición objetiva, que por definición no existe, por lo menos creo, pero sí lo más imparcial posible. Esto que acabas de decir que me parece muy interesante, a pesar de que el número es correcto y no se puede reprochar de 5% de crecimiento, podemos asimismo decir que, teniendo en cuenta las condiciones de dónde se arrastra ese crecimiento, que el año pasado fue, en lo que refiere al crecimiento económico, un mal año para el Uruguay. Esta conclusión técnica a la que llegás tú, ¿es una conclusión técnica a la que llegarían tus colegas, por ejemplo, más ortodoxos, más liberales, no sé si la expresión es del todo justa, un poco más de derecha? Es decir, ¿es algo que entre ustedes ni siquiera ya se discute o puede ser merecedor de discusión aún entre ustedes? No hablo de los políticos, hablo de los economistas nada más. Yo creo que esa es una visión que a nivel de la profesión, de los colegas, es bastante unánime. En cuanto a la evaluación, al diagnóstico, es decir, el 2022 no fue un buen año, pero en particular el segundo semestre del 2022 fue muy malo. Claro. Y eso creo que está fuera de discusión. Hay muchísimos indicadores. Uno puede ver la producción industrial, la recaudación tributaria, el empleo. O sea, no hay duda que el segundo semestre de 2022 fue muy malo. Donde podemos empezar a tener matices es en tratar de explicar por qué fue tan malo y a qué obedeció. Y así, bueno, hay cosas que son inobjetables, que son, digamos, indiscutibles, como por ejemplo el efecto de la sequía, ¿no? Que naturalmente tiene un impacto grande, sobre todo en el cierre del año, en el último trimestre, y va a tener impactos negativos también en el comienzo del 2023, que impacta a nivel de la producción agropecuaria, que tiene consecuencias en la generación de energía eléctrica, porque hubo que recurrir ya, digamos, más a la generación en base a los combustibles, digamos, a la generación en base a combustibles fósiles. Y todo eso tiene implicancia desde el punto de vista del producto. Entonces, podemos tener diferencias sobre la explicación de los motivos, de las causas, y cuánto puede haber sido problemas de la política económica y cuántos son producto del contexto. Entonces, bien, ahí sí tenemos una discusión, por ejemplo, nosotros sostenemos, y esto es importante decir que no es solo desde el Frente Amplio, ¿no? O sea, porque esto que voy a decir sobre el tipo de cambio lo comparte la Unión de Exportadores, lo comparte muchos sectores productivos que se ven afectados por la evolución del tipo de cambio, lo comparten colegas como Javier Daedo, a la cual le tengo muchísimo respeto, y queda claro que no tiene ninguna cercanía política con el Frente Amplio, pero que en la evaluación de ese problema coincidimos. Es decir, ahí, en particular, en lo que tuvo que ver con el desempeño de las exportaciones, que había sido uno de los motores en la recuperación post-pandemia de la economía uruguaya,
las exportaciones se vieron afectadas, no solo, pero se vieron afectadas de manera importante por la evolución del tipo de cambio. Y la evolución del tipo de cambio, de vuelta, no solo, pero de manera importante, también tiene que ver con decisiones de política económica, en particular Ahora, con sobre, decisiones del Banco Central. sobre ese punto, digamos, la mirada crítica con relación al tipo de cambio, acá necesito que en la medida de lo posible lo bajes más a tierra, porque, a ver, cuando hablas de eso es que se reprocha de algún modo que el dólar, tenemos un dólar muy barato y por lo tanto quien vende sus productos recibe dólares que al estar barato no se transforma en el suficiente número de pesos que haría que esa sea una mejor noticia aún. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, y además te vuelve más caro para competir. O sea, Claro, claro, porque afecta no solo a exportadores, sino también a quien produce para el mercado interno. Porque si yo claro, tengo un porque, dólar barato, a ver, lo que importo entra más barato al país. Porque yo importo algo que vale $100 y esos $100 hoy son tantos pesos en función del tipo de cambio. Si bien. el dólar baja, es más barato. Y sin embargo, los costos de producción locales no se ven alterados, Ahora, esencialmente. pero sobre este asunto, estos dos puntos que anotás, y agrego uno más que ahora lo voy a desarrollar, que lo voy a aludir, yo recuerdo que una de las, acá me tenés que ayudar, incluso por formar parte vos desde la perspectiva económica política de la izquierda política del Uruguay, hasta ahí no digo nada que no sepamos, ¿no es cierto, Martín? uh-huh. Y además muy fuerte, con un muy fuerte vínculo con lo que podríamos llamar las grandes líneas trazadas por Danilo Astori y su equipo. Hasta ahí voy bien en líneas generales. No Por estoy cometiendo. supuesto. Bien. No En sé, ese, sí. yo recuerdo que había muy fuertes críticas que recibía el gobierno desde la perspectiva de la política económica encabezada por Danilo Astori y su equipo. Críticas que venían, digamos, de sectores de la oposición política, o sea, desde el centro derecha, críticas que venían de sectores económicos muy fuertemente vinculados, bueno, a distintos sectores de la producción del Uruguay, pero también críticas que venían desde la propia izquierda, desde los propios compañeros, que les reprochaban a ustedes, a la barra de ustedes, algo así como que el dólar estaba demasiado barato y que eso le quitaba competitividad. Y yo recuerdo que muchos de los argumentos, creo, mandame al Óvol si le estoy errando a Luis Cochazo, de los argumentos que ustedes manejaban en respuesta a esas críticas era, bueno, este tipo de políticas es necesario tenerlas en cuenta en un contexto global donde hay muchos factores que inciden entre sí y se retroalimentan. Primero, un dólar que se vuelva, primero, demos el contexto de que los commodities en particular están obteniendo grandes y altos precios a nivel internacional, Uruguay es tomador de precios, y además toda la producción se está colocando en el exterior. Por lo tanto, si bien los márgenes pueden ser más pequeños, el tema de la competitividad tanto no está arriba de la mesa porque igual la barra te lo está comprando todo. Entonces, ese era un asunto que había que tener en cuenta. El otro asunto, en una economía como la nuestra, objetiva y subjetivamente, culturalmente tan dolarizada, tener un dólar alto es siempre riesgoso porque ataca dos asuntos. Primero, la deuda que tenemos muchos de los uruguayos, muchos de los ciudadanos del país, los insumos que usamos para la vida cotidiana y para comprar un tractor que vienen en dólares, dólar alto y la licuadora me va a salir todo más caro, pero además una fuerte presión al proceso inflacionario, que ustedes nos hacían entender que siempre había que tenerlo acotado porque se nos podía disparar. Y ahora siento que estás diciendo argumentos parecidos a los que te reprochaban, o lo entendí mal. Bueno, a ver, la realidad, uno tiene que tener en cuenta cuál es el contexto en el cual está tomando las decisiones, ¿no? Y es cierto que esta es una discusión recurrente. Y es cierto que no hay respuestas únicas a estos temas. Ahora, algunos comentarios. Lo que vivimos respecto a la evolución del tipo de cambio real en el año 2022 fue una caída dramática, para ponerle algún calificativo. O sea, cayó 14% del tipo de cambio real en un año. ¿Qué es el tipo de cambio real? Es cuando uno compara la combinación de lo que pasa con la inflación y el tipo de cambio en un país con lo que pasa con la inflación y el tipo de cambio en sus competidores, en el resto de los mercados.
Porque si a mí me sube el dólar y me suben los precios internos, y bueno, más o menos se mantiene el valor digamos, la relación. Depende de qué pase en los otros países también. Pero entonces, cayó 14%. Pero lo que es más importante, a nivel extra región, porque acá está muy contaminado con lo que pasa con la región. Uno puede decir, bueno, lo que pasa es que Argentina está muy barata. Y bueno, está bien, es cierto, no podemos seguir a Argentina en esa dinámica del tipo de cambio. Ahora, con la extra región, o sea, con el mundo, más allá de la región, cayó casi un 20% el tipo de cambio real en un año. Entonces, esos son movimientos que son muy fuertes. Y acá hay que destacar varias cosas. Primero, si hay algo positivo que tenemos desde la crisis del 2012 en adelante, es la flotación cambiaria. Y esto también hay relativo consenso entre los economistas. Es decir, que el tipo de cambio flote, suba y baje, es importante porque es lo que permite amortiguar los shocks que la economía recibe del exterior. Por lo tanto, no es que estemos reclamando que exista un tipo de cambio administrado, digamos que una fijación del tipo de cambio, ni una intervención en el mercado para fijar el tipo de cambio. Simplemente, primero, evitar fluctuaciones muy abruptas. Y acá estamos hablando de una caída de 20% al cabo de un año, muy concentrado además en un periodo de tiempo. Pero además, decisiones de política económica que inciden en esa dirección. Entonces, es cierto que el tipo de cambio es una herramienta fundamental, aunque no tengamos un objetivo sobre el tipo de cambio, pero es una herramienta fundamental para controlar la inflación. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central en el año 2022? Bueno, poner un foco muy grande en el objetivo de contener la inflación y bajar la inflación. En un contexto internacional en el cual la inflación en todos los países había aumentado. Entonces, ya no era un problema solo de Uruguay, y por eso también la realidad es un poco distinta a la que teníamos de repente 5 o 10 años atrás. Entonces, cuando uno prioriza el objetivo de bajar la inflación a cualquier precio, bueno, parte de ese precio es que tengamos una caída del tipo de cambio muy grande. Y eso afecta a la producción, pero no solo afecta a los exportadores, por eso no solo afecta a quienes exportan commodities y de repente se están beneficiando de precios altos. Afecta a quien compite en el mercado interno, como decíamos hoy. El que produce para el mercado interno y que ahora tiene que competir con importaciones que son más baratas. Lo vemos claramente en la frontera con Argentina, que ese es otro problema. O sea, el problema con Argentina es... pero es decir, para ilustrar las distorsiones que genera un tipo de cambio muy bajo. Y entonces, para terminar de entender el concepto, tú decís, en el marco de una economía, de un año malo económicamente, de crecimiento como fue el 2022, a pesar del 5% que puede exhibirse como bueno, ya diste las explicaciones, en particular en la segunda mitad del año, un crecimiento muy pequeño, muy pobre, del 1%, creo haber entendido, ¿no es cierto? En el crecimiento propio del 2022 del producto fue del 1%. El resto fue herencia del 2021. En ese contexto, a ver si te sigo bien, en ese contexto vos decís que contribuye todavía a agravar más de este tipo de cambio que implicó una caída del casi 20% en la cotización del dólar. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Del tipo de cambio real, o sea, de la relación cambiaria que tiene Uruguay con el resto del mundo. Y en ese Extra contexto, región. en ese contexto, porque una de las cosas que también uno con el tiempo ha ido como aprendiendo, y es que hasta por cuestiones de dimensión de mercado, dimensión de país, dimensión económica, Uruguay en general está como un poco a merced de las grandes tendencias internacionales, ¿no? No puede resolver por sí y para sí políticas muy distintas a lo que está pasando en el mundo. Recuerdo justamente a Astori más de una oportunidad cuando le reclamaban, che, pero el dólar está bajando mucho, creo recordar, corregime si también me estoy equivocando, que Astori decía, bueno, es verdad, está bajando en Uruguay y esto trae algún tipo de problema, también genera algún tipo de fortaleza, pero también está bajando en el planeta entero. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer distinto? En ese sentido, ¿qué hubiésemos podido esperar distinto de la conducción política del actual gobierno para por lo menos que no sea de un 20, sino que sea un porcentaje un tanto menor de esta caída? Y bueno, ese es el área, un área en la cual entramos en el terreno de la opinión. Ya, digamos, ahí sí tenemos diferentes visiones. Yo creo que en este contexto uno no, digamos, no se debería haber puesto
el foco tan grande, tan fuerte en la baja de la inflación, porque precisamente respondió a un fenómeno global, y el poner el foco en la inflación generó consecuencias negativas sobre la actividad económica. Para tratar de explicarlo de manera un poco más intuitiva, ¿qué es lo que hace la política monetaria cuando quiere bajar la inflación? ¿No? Es decir, una de las causas de la inflación puede ser que tengamos un exceso de demanda. Entonces, si estamos demandando mucho, si estamos comprando mucho, eso, dada la oferta que tenemos de productos y servicios, genera presión al alza de los precios. ¿No? Todo el mundo quiere comprar, los precios suben. ¿Qué es lo que hace la política monetaria? Enfría la demanda, hace que se demande menos. ¿Cómo lo hace eso? Subiendo las tasas de interés. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la situación inflacionaria que tenemos hoy, la causa no está en un exceso de demanda, al contrario. El consumo interno viene creciendo y se viene recuperando, pero rezagado de lo que es la evolución del producto. O sea, el producto ha crecido más, el producto global ha crecido más que lo que es el consumo. Por lo tanto, hoy no tenemos presiones de demanda que estén impulsando la inflación. Por lo tanto, poner tanto el foco en la política monetaria para controlar la demanda no es una respuesta, en mi opinión, adecuada, porque genera precisamente un enlentecimiento de la actividad económica. Después hay toda una discusión sobre cómo incide sobre las expectativas, pero de repente, bueno, es entrar en un terreno más complejo sobre cuán efectiva es la política monetaria para actuar sobre las expectativas. Bien. Pero en síntesis, es decir, yo creo que hay un problema de diagnóstico atrás y hay cierta obsesión por tener una inflación baja en un contexto de un mundo inflacionario. Y eso tiene costos en términos de actividad. Y los costos en términos de actividad son costos también en términos de empleo. Porque una evolución parecida a la que comentamos con la actividad hoy, con la evolución del producto, uno lo ve con el producto, lo ve con el empleo. ¿Qué es lo que dijo, por ejemplo, la ministra de Economía o el propio presidente cuando hizo la presentación en el Parlamento el 2 de marzo? En el año 2022 se crearon 40.000 empleos. Y de vuelta, pasa exactamente lo mismo que comentábamos recién con el producto. En realidad, en el 2022 no se crearon empleos. Esos empleos se crearon en el 2021. Y de vuelta tenemos la distorsión de la comparación de los promedios. Cuando miramos el dato de fin del 2022 en empleo con el dato de fin de 2021, tenemos 7.000 empleos menos. Entonces, que a la economía le vaya mal implica, entre otras cosas, que también tiene menor capacidad de generar empleo. Y eso termina generando efectos indeseados sobre toda la sociedad. Por eso que las decisiones de política monetaria, que a veces de repente lo vemos como algo muy lejano, tenemos que calibrarlo. Es decir, ¿cuánto pesa el objetivo de bajar la inflación y cuánto pesa el objetivo de mantener un nivel de actividad más elevado? Porque eso genera, por ejemplo, mayor capacidad de generación de empleo. Y ahí es un dilema de objetivo. ¿Cuál pesa más? Y ahí es donde empiezan las preferencias. Y por eso es donde, donde seguramente no tenemos acuerdo. Bueno, hay gente que dice, bueno, mi prioridad es bajar la inflación. Otros pensamos, bueno, la prioridad debería haber sido mantener la economía con un mejor nivel de actividad, del que los datos están demostrando que tuvimos y que fueron muy malos. Pero en definitiva, no es una discusión que la podamos saldar técnicamente. Vamos al plano y decir, bueno, ¿cuáles son las preferencias, las prioridades en materia de política, de objetivos que cada uno tiene? En ese asunto, a ver si, bueno, primero, las expectativas de crecimiento para este año son francamente bajas. De hecho, la propia ministra lo ha dicho, ¿no es cierto? Eso es un dato que todo el sistema político y los analistas económicos tienden a coincidir. ¿En dónde estaríamos situados en las expectativas de crecimiento para este año con relación a la economía? Y para este año, la última proyección oficial del gobierno que presentaron en febrero, las autoridades del equipo económico mostraban un crecimiento esperado del 2% para el 2023, que estaba un poco en línea con lo que esperaban los analistas. Ahora, con el dato que tuvimos, que se publicó ayer, del cierre del 2022, en general, todos los economistas estamos previendo un peor desempeño para el 2023. Ya crecer al 2% era malo. Seguramente terminemos creciendo un poco menos que ese 2%, habrá que ver, pero digamos, todas las proyecciones se están ajustando a la baja. Y esto tiene que ver con el hecho de que, entre otras cosas, para el 2023 vamos a tener
el fenómeno inverso que tuvimos en el 2022. Tenemos un arrastre negativo. En la medida que caímos en el último semestre del año, arrancamos con un -1 para el 2023. Dicho de otra manera, si no creciéramos nada en el 2023, si nos mantuviéramos en el mismo nivel de cierre del 2022, en el promedio del año caeríamos un 1%. De vuelta a la magia de las estadísticas. Entonces, para crecer un 2, en realidad tendríamos que tener un crecimiento genuino del 2023 del 3%. Y todo parece indicar de que el desempeño de la economía va a ser peor, vamos a seguir arrastrando problemas con la sequía, y además no estamos viendo que existan, digamos, acciones de política económica que contribuyan tampoco a generar un mayor dinamismo, ¿no? Y en ese contexto, justamente, ya que hablaste de la sequía, ¿no son razonables, objetivamente razonables los argumentos de los actuales gobernantes? Es decir, bueno, este sopapo que recibimos, primero, no estaba previsto, mucho menos en la dimensión que se terminó concretando, bueno, y que todavía sigue vigente, y por lo tanto mucho reproche a que la economía no logre levantar cabeza, además en un marco internacional donde también incide. Ya de paso te pregunto, ¿en qué medida los efectos globales están incidiendo en esta caída y crecimiento, esta tendencia a no crecer en la economía? Juegan un rol? Quiero decir, el afuera no nos ayuda, lo manejo como hipótesis, y encima yo recibo sequía. Bueno, perdóname, pero mucho no me lo puedes reprochar. ¿No es de sentido ese comentario? No, no, sí, que sin duda hay un conjunto de factores negativos que están incidiendo sobre la realidad económica que hacen digamos, que esas consecuencias negativas eran inevitables. Eso está fuera de discusión. El impacto de la sequía fue muy grande, sobre todo a nivel del sector agropecuario. Ahora, entre paréntesis, yo creo que como país también nos merecemos un análisis más a fondo de cuáles serían las medidas, no para actuar en la coyuntura, sino con una mirada más de mediano plazo para tratar de mitigar un fenómeno que va a ser cada vez más recurrente. Y ahí hay infinidad de temas que tenemos que analizar, que no van a resolver los problemas, por ejemplo, el tema riego y demás, pero es decir, creo que nos merecemos una discusión más a fondo de cómo podemos enfrentar una situación climática que cada vez va a ser más inestable, con sequías, inundaciones. Ahora, eso está fuera de discusión. El impacto de la sequía, porque además, digamos, no era algo que uno pudiera dar una respuesta contundente en la coyuntura. Entonces, ese impacto negativo va a estar. La incidencia del contexto internacional también, sin duda, va a estar. Lo que sucede es que el desempeño económico, obviamente, de nuestro país está muy influido por esos fenómenos, pero también incide la política local. O sea, porque si nosotros nos resignáramos a que no podemos hacer nada, en definitiva sería una cuestión de mucha impotencia. Entonces, así como uno se tiene que resistir a los argumentos que dicen, bueno, todo el crecimiento se explica por lo bueno que viene de afuera. Todas las buenas noticias son por lo que pasa afuera. Todas las malas noticias son por lo que pasa afuera, por el contexto, por factores incontrolables como la sequía. Eso ni cuando es bueno ni cuando es malo uno lo puede aceptar. Ahora, digamos, y tampoco lo contrario, no es decir, bueno, cuando me va bien es todo mérito mío, y cuando me va mal es todo mérito, digamos, o todo consecuencia de factores externos. Ni una cosa ni la otra, sin duda influye, pero creo que la política económica tiene margen para dar una respuesta más contundente y sobre todo en eso que conversamos hoy. ¿Cómo balanceamos los objetivos de la política económica? Bien, Y te propongo, Martín, en una breve pausa, porque al regreso te voy a tirar una hipótesis que si es alocada, me tirás al lobo y como si le pegas de punta para arriba y la mandás a clínica, ¿de acuerdo? ¿Qué es la siguiente? Un reproche de carácter filosófico, ideológico, político, económico, que las izquierdas históricamente le hacen a las derechas, podría resumirse en lo siguiente. Ponele, ustedes, las derechas, las que viven en general, las derechas liberales en lo económico, las que viven al Estado no como solución, sino como parte grande del problema,
las que entienden con el que el crecimiento económico se produce con los matices, ¿no? Con un derrame justo que alcanza por sí mismo y que por lo tanto la concentración de la riqueza nunca puede ser una mala noticia, porque esa concentración de riqueza hace que muchos ciudadanos del planeta tengan ingresos y tengan trabajo y todos nos desenvolvamos con espíritu de libertad y por ende con convicciones democráticas y vidas dignas, ¿no? Ese podría ser como el manual. ¿Está bien dicho en líneas generales el manual ese? Bueno, es una caricatura simplificada, pero en el extremo, En el sí, extremo, no, no, claro, sí, claro, sí. claro. Entonces, en ese contexto, hay un reproche que yo le he escuchado mucho durante estos años de gobierno ya, digamos, de quienes tienen una mirada distinta a eso, que dice lo siguiente: vieron, la economía post pandemia creció y sin embargo no aumentó el salario real, más bien lo contrario, por ende tampoco, porque están atados tampoco las pasividades, las jubilaciones, ha aumentado el número de pobres, por lo tanto, ponele que han tenido un mérito en el crecimiento, pero no les cuesta en los temas de la redistribución y los ciudadanos siguen teniendo una mala calidad de vida. El reproche en líneas generales, les cuesta distribuir a ustedes la derecha. ¿Por ahí está bien lo que estoy diciendo? De vuelta, en una caricatura simplificada, sí. Bien. Sucede que con lo que me acabas de decir, el crecimiento económico que exhibe el gobierno y que ustedes, grosereo, le reprochan diciendo crecieron, pero no distribuyeron, ni siquiera oficia como argumento, porque en realidad no hubo tal crecimiento económico, excepto el del salpique casi natural, el del rebote casi natural, después de las grandes crisis, del 20 al 21, o sea, del 21, pero en realidad crecimiento económico como tal no hubo, por lo tanto, no se le podría reprochar problemas en la distribución porque crecimiento no hubo. Te la tiro así para que me la respondas luego de la pausa. Adelante. Estamos con Martín Valcorba, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con el economista Martín Valcorba a propósito del dato que ayer se dio a conocer acerca de, ya lo explicó Martín, de un crecimiento del 4,9, que es un crecimiento que se explica y que no recibe mayores reproches en cuanto a la construcción del número, pero que necesita una lectura un poco más afinada desde el punto de vista económico acerca de que ese crecimiento más bien que responde a bondades del año 21 y no tanto a la propia peripecia del año pasado, que fue más bien pobre y mucho más su segunda mitad del año en cuanto a crecimiento económico. ¿Lo dije bien, Martín? Perfecto. Bien, y en ese contexto, bueno, se produce algo que no lo desarrollamos lo suficiente, así que te pido que hagas por lo menos un parate de ese punto de vista, de que qué es esto entonces de la recesión, qué implica, cuándo se establece que una economía entra en recesión y cuáles son los problemas que exhibe, más allá del titular que luce como una mala nueva. Y la otra que te dejaba planteada es un poco más ancha de análisis, tiene que ver con que, bueno, el reproche que por izquierda generalmente se le hace al actual gobierno, han crecido pero no han distribuido, en realidad me parece que más allá de los problemas de distribución, que en todo caso el gobierno exhibe, porque es un dato objetivo de que los asalariados han perdido salario y que lo mismo le ha pasado a las jubilaciones y a las pensiones, no tanto en el empleo, donde el gobierno puede exhibir que presenta números de empleo no del todo insatisfactorios. En ese contexto se le puede decir que no es que hayan tenido problemas en la distribución, es que ni siquiera han logrado tanto crecer, teniendo en cuenta los pobres datos de crecimiento que exhibe el año pasado. Bueno, la mesa está servida. Primero, dos palabras técnicas para definir el tema de la recesión. Sí, técnicamente se dice que un país ingresa en recesión económica cuando tiene 2 trimestres consecutivos de caída. O sea, si durante 2 trimestres consecutivos la economía cae, técnicamente ese es el criterio, que es, como todo criterio es arbitrario, pero es el criterio que se utiliza para decir, bueno, sobre todo en Estados Unidos, digamos que tiene larga tradición en cuanto a ese criterio, es decir, bueno, si tenemos 2 trimestres consecutivos de caída, se ingresó en una recesión. Y acá tuvimos 2 trimestres consecutivos de caída. El tercer trimestre del 2022, con las cifras que publicó ayer el Banco Central, tuvo una caída de 0,7%. Y el cuarto trimestre del 2022 cayó un 1,3%. O sea, tenemos 2 caídas consecutivas, 2 trimestres consecutivos de caída, lo que hace que la caída en el semestre haya sido del 2%,
2,1% cuando se acumula. Entonces estamos hablando de una caída importante en el segundo semestre del año, pero bueno, eso es lo que hace que técnicamente uno hable de que estamos en recesión. Pero además una recesión con una caída importante, porque hay veces que de repente tenemos 2 trimestres que caen 0,1 y bueno, prácticamente estuvo estancado. Técnicamente es una recesión, pero en realidad no hay una caída significativa. Acá sí estamos frente a una caída importante de la actividad económica en el segundo semestre del año. En los 2 trimestres tuvimos malos datos desde el punto de vista del crecimiento. Por Entonces, eso déjame ser el alumno pesado que siempre tenés adelante. entre los estudiantes de grado. ¿Tá? Ya avisé, no te enojes, ¿no? Pero pará, aunque ya lo dijiste un poco, el argumento es decir, la definición de recesión, más allá del mal marketing, también siento que es un poco relativo. Porque hagamos un escenario absurdo. Supongamos que una economía crece, no sé, un año crece 9%. ¡Oh! Que es terrible, terrible y excepcional crecimiento. Por eso lo llevo bien a un extremo. ¿Está bien lo que digo? 9%, Entonces, terrible y excepcional crecimiento. Y al totalmente. otro año, y el trimestre siguiente, en lugar de crecer 9%, crece 8,5%, que es otro terrible crecimiento. Y al otro trimestre crece 8,3%. Sí, es verdad, son 2 trimestres consecutivos a la baja, pero en el marco de un crecimiento que es glorioso. ¿O me estoy equivocando? Bueno, pero lo que pasa es que en el ejemplo que tú estás manejando, Alejandro, en todos los casos hubo crecimiento. Lo que hay es un crecimiento menor. Sí, Acá lo que estamos diciendo es, la economía no creció, la economía cayó. da, Se produjo, digamos, el nivel de actividad fue menor. No es que creció un poco menos, que se desaceleró, sino que hay una caída absoluta. Es decir, se genera menos riqueza en el país, perfecto. hay menos actividad económica. Y el correlato de eso, hay menos empleo. ¿Por qué es relativo esto? Porque supongamos, ¿no? Es decir, muchas veces los datos tienen oscilaciones y hay mucha volatilidad. Uno puede decir, bueno, supongamos que tenemos un trimestre con una caída muy grande. En el siguiente trimestre, un leve mínimo crecimiento. Al trimestre siguiente, de nuevo una caída enorme. Técnicamente no hay recesión, sin embargo la economía está hecha pedazos. Claro, ¿Y por sí. qué no hay recesión? Porque en el medio tuvimos un trimestre con un leve crecimiento. Entonces, uno no se puede atar a lo que son definiciones técnicas para poder hacer un análisis. Perfecto. Simplemente son definiciones. Técnicamente estamos en recesión, no hay duda. No se discute porque ese es el criterio técnico. Ahora, uno tiene que evaluar después, a partir de los datos, cuál es la situación económica. Entonces, en este caso concreto que estamos viviendo en el segundo semestre del 2022, la economía uruguaya tuvo un mal desempeño porque tuvo una caída del 2%. No es que creció menos, cayó 2% en el semestre. Entonces, eso es lo que de vuelta decimos, es una recesión, pero además es una recesión con una caída importante. Muy influida por la sequía, sin duda. Por eso, digamos, decía, acá no es que el gobierno sea responsable de todo, no. Simplemente estamos diciendo, bueno, el desempeño económico tiene ese problema y lo que, ahí sí hago una valoración más política, si se quiere decir, bueno, lo que no se puede sostener, como hizo el presidente en el discurso del 2 de marzo, es que la economía uruguaya sigue creciendo. O sea, Claro. si nosotros, ese es el mensaje que damos, le estamos cerrando, digamos, totalmente. Porque la economía no sigue creciendo. ¿Responsabilidad del gobierno? No, esencialmente, en parte sí, pero esencialmente tenés un efecto de la sequía monstruosa. Ahora, si decimos que está todo bien y que la economía sigue creciendo y que seguimos creando empleo, ahí es donde tenemos problemas de diagnóstico, que más de diagnóstico, yo creo, pero ahí eso de vuelta entramos en el terreno de lo discutible, que es de construcción de relato. Porque no es que el presidente no tenga los datos, no es que el equipo económico no tenga los datos, Está es bien. que hay una construcción de un relato pero que no se conduce en absoluto con la realidad. Pero pará, sobre ese, claro, está bien lo que decís, perfecto, pero hay datos duros sobre los cuales me parece muy difícil construir relato. Y voy al empleo. ¿Acaso el gobierno no está en condiciones de exhibir como número? Incluso lo conversamos con tu colega Pico del Cuesta Duarte el otro día. Los números de empleo que hoy exhibe Uruguay, ¿acaso no son mejores que los números de empleo con los que terminó gobernando el Frente Amplio? Eh, los números de empleo son mejores,
¿sí? Después de un periodo en el cual se perdieron empleos. O sea, estamos lejos de lo que fue el máximo, ¿no? de nivel de empleo que tuvo la economía uruguaya. No, claro, Por lo sí. tanto, sin duda, el empleo ha mejorado. Ahora, cuando uno mira la masa salarial, por ejemplo, que es la combinación de lo que pasa con el empleo y lo que pasa con el salario, y medimos la participación de la masa salarial en el producto, lo que uno ve es que la masa salarial ha caído. O sea, que no es que acá se generaron empleo y hubo un sacrificio de salarios para crear empleo, para generar espacio para que se creara empleo. Porque considerado conjuntamente empleo y salario, el empleo, el producto creció poco, como decíamos, en estos 3 años, pero la masa salarial creció menos aún. O sea, perdió participación respecto al producto. Entonces, hay que reconocer todo. El empleo es cierto, tenemos mejores datos. También, es decir, por poner otro ejemplo de cosas positivas, la informalidad tuvo una Sí. evolución favorable, ¿no? Y vaya si es importante mejorar la formalización de la economía. Ahora, de nuevo, esos son datos. Después uno tiene que interpretar qué es lo que explica la caída, la mejora de la formalización, la caída en la informalidad. Y cuando uno mira la serie, por ejemplo, de cómo evolucionó la formalidad en el mercado de trabajo, lo que observa es que la caída de la informalidad se concentró en un mes, ni siquiera en un trimestre, en un mes, que fue marzo del 2020. Es en marzo del 2020 cuando tenemos una reducción muy importante de la informalidad, producto de la pandemia. ¿Y Claro. qué es lo que uno observa después? Es que esa caída con oscilaciones se mantuvo. Y en el 2022 mejoró un poquito, pero en el margen. Pero la caída importante se dio en marzo del 2020. Entonces, un dato que es muy importante y para quienes estamos preocupados por los derechos de los trabajadores, sin duda que es una muy buena noticia. De nuevo, lo importante es interpretar qué es lo que está explicando esa evolución, ¿no? Y cuánto hay de evolución natural del mercado y cuánto hay de políticas activas en esa dirección. Pero bueno, nos fuimos un poco de tema. Sí, Creo que sí. sí que hay que reconocer, en materia de empleo estamos un poco mejor. Y con relación al principio, de alguna manera, que yo te establecía, y es, porque muchos, incluso compañeros de tuyos del Frente Amplio, sostienen que ese argumento justamente de una política relativamente exitosa con el crecimiento, pero relativamente pobre con la distribución. Y de acuerdo a los datos que vos estás, al análisis de los datos que estás compartiendo con todos nosotros, a mí me parece que surge un nuevo esquema y es, no han sido felices en la distribución, más allá de su connotación ideológica de centro-derecha, porque en realidad no hubo el tal crecimiento. Sí, en realidad yo creo que tenemos problemas en las dos áreas, ¿no? Es cierto que desde la izquierda en general, en esa caricatura que un poco vos ponías como disparador antes de la tanda, la izquierda siempre pone un mayor énfasis en la redistribución y para caricaturizar, y la derecha un poco más énfasis en la eficiencia, ¿no? Y en los mercados. Pero lo que uno observa es que en estos 3 años de esta administración, el crecimiento fue extremadamente pobre. Y claro, digamos, no nos podemos olvidar de que en el medio tuvimos la pandemia, ¿no? Y que la pandemia cruza todo este periodo. Ahora, para poner algún dato arriba de la mesa, si miramos cómo cerró el año 2022 la economía uruguaya y lo comparamos con el cierre del 2019, prepandemia, para decir, bueno, el neto, pandemia y recuperación post-pandemia, ¿cómo está Uruguay? Y bueno, crecimos 3,7% en estos 3 años. O sea, 3 años con crecimiento de poco más del 1% promedio por año es un desempeño muy bajo. Que ojo, en el 2019 también tuvimos se agrega un mal desempeño del año 2019. O inclusive si uno mira en los años anteriores. O sea,
La economía no está teniendo un crecimiento dinámico. Y si nos concentramos en la pospandemia, decimos, bueno, está bien, nosotros crecimos 3,7. Ahora, ¿qué pasó con la región? Y tenemos países que han logrado crecer mucho más. Por ejemplo, Colombia está con un crecimiento en esos 3 años de algo más del 10%. Chile, cercano al 10%. Para poner los dos países que han tenido mejor desempeño en la región. Entonces, nosotros estamos muy lejos de esa realidad. Entonces, tuvimos un mal desempeño económico en estos 3 años, neteando la caída de la pandemia y la recuperación post-pandemia. Y además tenemos un problema de distribución. Tenemos un paupérrimo crecimiento mal distribuido. Y eso lo vemos en datos, por ejemplo, como el de la pobreza. Es decir, todavía no tenemos el dato del 2022, de cierre de 2022 de la pobreza, pero en el 2021 estábamos con casi 2 puntos por encima de pobreza de lo que teníamos en el 2019. Si nos concentramos en la pobreza infantil, en el primer semestre del 2022, la pobreza infantil aumentó 6 puntos respecto al primer semestre del 2021. Entonces, tenemos problemas sociales, obviamente, caída de salario, pero entonces, se dan las dos cosas. Crecimiento pobre, digamos, con muy poco dinamismo, con perspectivas a futuro de crecimiento también muy pobre, porque si uno dice, bueno, crecimos poco estos 3 años, pero miramos para adelante y vemos un futuro maravilloso, y no estamos viendo. Ni porque la estimación oficial de crecimiento potencial de la economía es 2,1%, ni por la perspectiva más cercana de lo que va a pasar este año 2023. Entonces, mal desempeño económico, mala distribución. Las dos cosas se están dando y me parece que, digamos, muchas veces de repente algunos compañeros desde el frente sí ponen más el foco en la distribución. Y yo creo que hay que poner en las dos cosas, porque sin crecimiento no hay posibilidad de distribuir nada, ¿no? Bien. Bueno, yo te agradezco mucho, Martín. La verdad que fue muy, muy aleccionador todas las perspectivas que diste a propósito de la economía, sus datos y su incidencia, porque además todo esto tiene sentido en la medida que afecta a la vida cotidiana de las personas y estamos tratando, bueno, por lo menos muchos, muchos, de que esa vida cotidiana sea digna para todos los ciudadanos y después, en todo caso, que sus talentos y sus virtudes se desarrollen, pero estos no se pueden desarrollar si vivimos en condiciones poco dignas de vida humana, ¿no? Así que estamos en eso y la economía da respuesta a esos asuntos. Y la economía funciona de acuerdo a las miradas políticas, filosóficas, ideológicas que los hacedores tienen enfrente, ¿no? Pero en fin, esa es otra charla que alguna vez también deberemos darla, ¿no? Sí, sí. El otro día, por ejemplo, tuve la ocasión de tener un muy buen intercambio, debate con Bonilla, un economista, el presidente del CED, que, ¿no? En una radio, un colega tuyo. Y al final fue muy interesante porque pintó claramente esas dos visiones que dan para una larga conversación más filosófica, que decir, bueno, ¿cuál es el rol que tiene que tener el Estado? ¿Cuál es el rol que tiene que tener el mercado en la economía? Y cómo, digamos, de una visión ortodoxa, liberal, muy extrema, que en ese caso representaba el presidente del CED, decía, bueno, en realidad el mercado no se tiene que meter. Cuanto menos plata en el bolsillo del Estado, digamos, en la cerca del Estado haya, y más plata en el bolsillo de la gente exista, mejor. ¿Por qué? Bueno, porque los problemas de la educación, los problemas de la seguridad, los problemas, todos esos problemas los va a resolver el mercado mejor de lo que lo resuelve el Estado. Y bueno, esa es una visión extrema, digamos, sobre el funcionamiento de la economía, de la sociedad, de los mercados. Bueno, del otro lado, decir, bueno, no, es decir, digamos, no tiene que ser todo Estado, pero claramente el Estado, en mi opinión, no va a resolver, el mercado no va a resolver los problemas de la educación de los sectores más vulnerables, no va a resolver los problemas de pobreza, no va a resolver los problemas de exclusión, y ahí es donde se precisa un Estado fuerte, con músculo, no grande, fuerte, con músculo, que actúe, que incida con políticas buenas, con políticas que después se puedan evaluar, se puedan medir. Entonces, pero esa discusión está por debajo. Muchas veces no, digamos, a nivel político, la discusión tiende a ir un poco más al centro. Pero está bueno, en la discusión más conceptual, teórica, dar ese debate sobre, bueno, en definitiva, ¿qué rol le cabe al Estado, qué rol le cabe al mercado para resolver los múltiples problemas que como sociedad tenemos?
y que son relevantes, no mirando solo el hoy, mirando el mediano y el largo plazo, ¿no? Y Y eso ahí es donde yo acompañado creo que... con... yo ni hablar que estoy en esa y a veces siento que estoy un poco solo de más, pero no importa, no es quejándome ni nada, sino regocijándome porque yo ando por ese trillo usando esta herramienta de comunicación. Y todo esto tiene que ser acompañado con la historia, es decir, ni hablar que dejar todo en manos del Estado, incluso la libertad política, es, desde mi perspectiva liberal, un error gigantesco, y hay ejemplos contundentes del que podríamos llamar socialismo real, que fueron inevitablemente el fracaso desde múltiples perspectivas. Lo digo una y mil veces y no, mírame la piel, no me sale ninguna erupción, estoy muy tranquilo en lo que digo. Ahora, junto con esto que digo, pregunto, ¿se puede exhibir acaso en la historia algún ejemplo de política que ha dicho, Estado, andate lejos, no te queremos ver, andate, allá, más lejos, 100 metros más lejos, andate, y dejar que el mercado actúe solo? Y los que viven de indigna manera, los que viven por debajo de la pobreza, los que viven entre el barro, los que viven sin la educación, los que viven entre el pichí y la caca, entre el delito, entre la falta, esa gente, gracias a la bondad del mercado, recuperó dignidad, pasó a integrar el sistema formal de educación, se transformaron en ingenieros, en abogados, en arquitectos. ¿Hay algún ejemplo? ¿Alguien puede exhibir ese ejemplo? Yo no conozco tampoco ese ejemplo. Por eso, digamos, yo creo que es una discusión interesante y que muchas veces no se da porque no hay nadie que asuma esa posición extrema públicamente. Son pocos, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces hay gente que está convencida que efectivamente esa es la situación. Es decir, digamos, que me digan, ¿no? Para resolver los problemas de la educación, de los sectores que están bajo la línea de pobreza, lo que tenemos que hacer es bajar impuestos y tener menos Estado, porque esa va a ser la forma, con los bolsillos de las personas con más plata, vamos a resolver esos problemas. Bueno, es una visión que realmente, como coincido contigo, no tenemos ningún ejemplo de Un que ejemplo, dame efectivamente... uno solo. ¿Sí? Así Bueno, es. mi querido, te abrazo y ojo que estoy tranquilo porque el otro ejemplo de que cortemos con el que piensa distinto, todo sea Estado, tampoco ha funcionado. Así que en Sí, ese punto de vista, no. totalmente de acuerdo también. Un abrazo grande, querido. Un abrazo y gracias. Bueno, un abrazo. Estamos en contacto.